Presentaré una evaluación ecográfica en modo B de las siguientes ventanas: hepatobiliar, renal, vesical y tejido celular subcutáneo. En esta ventana hepatobiliar se utilizará el transductor convexo en modo B, paciente en posición supina. Asimismo, de ahora en adelante, en el esquema corporal, la línea negra representará la posición aproximada del transductor. Iniciando con la evaluación hepática, el parénquima se observa homogéneo, con contorno irregular y sin lesiones focales evidentes. Como reparos anatómicos profundos, identificó la vena cava inferior de contenido anecoico y las venas suprahepática derecha, media e izquierda, que convergen hacia ella formando el famoso signo del agarre. También se reconocen ramas portales intrahepáticas caracterizadas por sus paredes hipercogénicas. La cápsula hepática se aprecia como una línea hipercogénica periférica más fina, a diferencia del músculo diafragma, que se aprecia a mayor profundidad como una línea hipercogénica un poco más gruesa. Por la relación con la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, esta ventana permite reconocer segmentos hepáticos del lóbulo derecho e izquierdo, principalmente el 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, evalúo la vesícula biliar en el eje longitudinal, en el cual se identifica fondo, cuerpo y cuello o infundíbulo vesicular. Presenta un contenido anecoico con una pared fina, regular y continua. No se observan imágenes hiperecogénicas móviles con sombra acústica posterior que sugieren litiasis. En este plano se señala también el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior con una línea discontinua punteada. En la región iliar se identifica la vena porta y las ramas portales. También se identifica el conducto colédoco, así como la vena cava inferior en un plano un poco más profundo. Del mismo modo, la región donde se está colocando el transductor y el plano ecográfico permiten reconocer parte de la segmentación hepática, en este caso el 5 y el 8. Finalmente, complementando con una imagen referencial, se observa un corte transversal y también un corte longitudinal, en el que los cambios más relevantes son el grosor de la pared y el contenido. Ahora realizo la evaluación renal con el transductor convexo en modo B, explorando ambos flancos. Iniciando por el lado derecho, utilizo el hígado como ventana acústica, en el cual se identifica el riñón derecho en el eje longitudinal, con una morfología reniforme y conservada, de contorno regular y adecuada delimitación por los polos superior e inferior. Entre el hígado y el riñón se reconoce el receso hepatorrenal o espacio de Morris, corresponde a un espacio potencial, en el cual en esta evaluación no se identifica líquido libre anecoico. Asimismo, adyacente al riñón se observa tanto la glándula suprarrenal, el músculo psoas y los segmentos 6 y 7 del hígado. La corteza renal posee una cogenicidad similar a la del hígado o ligeramente menor, con diferenciación córtico-medular conservada. La médula se reconoce por pirámides medulares o de Malpighi, y entre cada pirámide están las columnas renales o de Bertin. También en el centro se identifica el seno renal, de característica hipercogénica debido a los componentes de grasa, vasos y estructuras del sistema colector, cual no se evidencia una dilatación franca del sistema pielocalicial. Luego paso a la ventana espleno-renal, en el cual utilizo el vaso como referencia. El riñón izquierdo mantiene su morfología reniforme, contorno conservado y adecuada diferenciación córtico-medular con una cápsula perirenal o de Girota, pirámides medulares y seno renal hipercogénico similar al lado derecho. En este caso, y también se reconoce el espacio espleno-renal, un espacio potencial en el cual no se evidencia líquido libre. En esta ventana se puede observar un artefacto de sombra acústica posterior debido a los arcos costales. Finalmente, se complementa con una imagen del seno renal donde se evidencia la estructura del sistema colector como cáliz menor, cáliz mayor y parte de la pelvis renal. Ahora realizo la evaluación vesical con transductor convexo en modo B, colocando el transductor en la región suprapúbica. En un corte transversal se identificará la vejiga urinaria como una estructura de contenido anecoico, ¿no?, de morfología ovalada, pared fina, regular y continua. En este plano también se va a valorar principalmente el diámetro transversal o ancho y el diámetro anteroposterior. El contenido vesical que se observa es homogéneo, no hay ecos internos evidentes que sugieran sedimentos, coágulos o material intravesical en esta imagen. Continúo con el corte longitudinal o sagital, donde la vejiga adopta una morfología alargada o ovoidea. En este plano se identifica el eje mayor correspondiente al largo. La pared vesical mantiene un aspecto fino, regular. No, es importante evaluar la pared con la vejiga adecuadamente distendida, ya que una vejiga poco llena puede simular un engrosamiento parietal. Profundo el contenido anecoico, se aprecia el refuerzo acústico posterior, el cual es un artefacto esperado por la transmisión, en este caso de las ondas al ultrasonido, debido al líquido vesical. En un paciente masculino, como es este caso, caudal en la vejiga, puede identificarse la próstata, ¿no?, y posterior se ubica el receso recto vesical, relación anatómica importante, ya que puede haber líquido libre, el cual no se
sería normal. Para estimar el volumen vesical se utilizan las tres medidas ortogonales ya mencionadas, ¿no? Largo por ancho por el diámetro antero-posterior, eso multiplicado por una constante 0,52. En esta evaluación no se evidencian signos ecográficos de sedimento significativo, ni engrosamiento parietal, ni lesiones intraluminales evidentes. Ahora realizo la evaluación del tejido celular subcutáneo con un transductor lineal de alta frecuencia en modo B a nivel de la línea media superior o por encima del ombligo. La descripción en este caso se realiza de superficial a profundo, ¿no? Primero se identifica la piel como una línea hiperecogénica fina y continua. Por debajo se observa en este caso el tejido celular subcutáneo de una ecogenicidad heterogénea con predominio graso y septos fibrosos ecogénicos, ¿no? En este plano lo que valoro principalmente es el espesor, ecogenicidad, continuidad y presencia de alteraciones focales. Dentro de este tejido puede diferenciarse de forma aproximada un componente superficial compatible con la fascia de Camper, ¿no? Y un plano profundo más ecogénico compatible con la fascia de Scarpa. Cabe recalcar que esta diferenciación va a depender del espesor del tejido y también de la optimización, en este caso de la máquina. En profundidad se reconoce la vaina anterior de los rectos como una línea hiperecogénica continua a ambos lados de la línea media. Se identifican los músculos rectos abdominales de ecogenicidad muscular hipoecoica con estriaciones internas típicas del músculo estriado. En el centro se observa la convergencia de las vainas tanto anterior y posterior del estuche de los rectos, formando en este caso la línea alba, estructura la cual va a dar el famoso signo de la corbata junto a los dos músculos rectos abdominales a los lados. Más profundo se reconoce la vaina posterior de los rectos, luego la fascia transversalis, seguido de la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal, continuado de contenido intraabdominal subyacente, ¿no? Entre asas intestinales, entre otros. Como hallazgos a descartar busco aumento difuso del espesor del tejido celular subcutáneo, patrón en empedrado compatible con edema o celulitis, colecciones hipoecoicas o anecoicas que sugieran seroma, hematoma o absceso, gas con sombra sucia, discontinuidad de la fascia o protrusión de contenido abdominal. En esta imagen los planos se observan continuos, sin colección líquida, sin patrón empedrado y sin defecto evidente de pared. Con esto se finaliza las ventanas hepatobiliar, renal, vesical y también la ventana del tejido celular subcutáneo con estructuras subyacentes.